mundo convulsionado. Un terrorista a bordo de un camión arrolla en Niza, Francia, a cientos de turistas, causando la muerte de 84 personas. El Estado Islámico se atribuyó la autoría del atentado al revelar que fue uno de sus soldados quien lo cometió. Un joven refugiado afgano de 17 años atacó con un cuchillo y un hacha a pasajeros en un tren de Alemania. El atentado fue también atribuido al Estado Islámico, quien difundió un video del joven armado con un cuchillo. En Dallas, Estados Unidos, civiles asesinan a 5 policías blancos. Otros ataques contra agentes de seguridad suceden en varios estados. ¿Qué nos sucede? Un mundo convulso y ahora ya tenemos un enemigo preferido, todo se le adjudica pues a ISIS. Parece que la Casa Blanca fue ISIS, ¿eh? Oye, están tramando ya. Están tramando algo. Como pasó a inicios de siglo con Al-Qaeda, ¿no? Era también el enemigo mundial. Fíjate que estaba revisando en la tarde algunos datos en relación a muertes por temas relacionados con guerras no tradicionales o con guerras tradicionales desde que termina la Primera Guerra Mundial, y estamos viviendo en términos mundiales los años más sangrientos, incluso más sangrientos que la Guerra Fría, que la recordamos como el momento de mayor polarización, de mayores muertes, pero eran, digamos, sucesos determinados en algunos lados, ¿no? Con ciertas, ahora realmente amanecemos cada semana con un suceso distinto. No puede ser que hubo una bomba en el aeropuerto de Turquía, en el aeropuerto Atatürk de Turquía, o que en París hubo un atentado, o que en Niza se le ocurrió a una persona agarrar un camión y empezar a zigzaguear para matar al mayor número posible de personas, o que en Turquía hay un golpe de Estado, o que matan a 3 policías al sur de los Estados Unidos. A lo que me refiero es que hay un descontrol total, una polarización impresionante y la violencia como expresión política, porque eso es el terrorismo. O sea, al final mucha gente dice, ¿cuál es la definición de terrorismo? Es utilizar la violencia como forma de expresión política. Es decir, detrás de ahí hay ciertas ideas políticas que se están reivindicando, que en eso está, digamos, vinculado a la Guerra Fría, ¿no? Yo creo que hay una combinación terrible que es la del terrorismo y el nacionalismo, ¿no? Entonces, son dos cosas que se van juntando, ¿no? Por un lado, digamos, esta expresión política del terrorismo, pero por otro el regreso del nacionalismo como una forma de autoprotección, de identidad, ¿no? En un mundo donde los estados nacionales quedaron aplastados por el capital. Pero que está generando también más odio y seguramente más violencia. Entonces, va generando... Es la vuelta a lo nacional. La idea esta de hay que encerrarnos, el enemigo es el otro, ¿no? El ajeno, la xenofobia como expresión también, digamos, en todas estas formas, digamos, de expresión, sea de violencia política o sea de violencia como la que estamos viendo en Estados Unidos, que ¿no? también tiene un mensaje político, claro, de racial, de segregación racial, es decir... No necesariamente es terrorismo en literal de la palabra, pero es violencia racial. Es lo convulso de este mundo, porque al final, por ejemplo, en México lo que sucede con el narcotráfico, detrás no hay un discurso ni un mensaje político, ¿no? Tal vez lo habrá en términos de disputa territorial, económico, pero sobre todo un interés económico, comercial, de encontrar mercados, y por tanto, si el Estado deja de atacarlos en términos de sus mercados, pues seguramente disminuirá la violencia. Pero lo que me parece a mí más interesante es que, en esto que señalas, Diego, es que se han roto todos los puentes que incluso se quisieron construir en los 80s, en los 90s, entre Oriente y Occidente. O sea, ahorita ya nadie habla de ese tema, de cómo le hacemos para construir un sistema multicultural en donde nos entendamos mejor entre Oriente y Occidente. Ahora se acabó, se lo tragó, ya es la vuelta a los estados, a las naciones, a lo propio, ¿no? Y eso creo que nos augura malos años en términos de paz. La globalización como un concepto bastante general al final se está resquebrajando, que tiene mucho que ver con cosas que sucedieron, como mencionabas, Diego, con el tema en particular del capitalismo despiadado, pero también combinado con muchas otras cosas que se han ido sucediendo, por ejemplo, en el tema de la religión, que es además un tema que no hemos logrado superar como humanidad nunca, o sea, siempre ha estado ahí latente y que, bueno, pues ahora me parece que en una manera de reproducción mucho más fácil que le dio la globalización, ha permitido que ciertos grupos puedan tener o crear redes en diferentes naciones, pero luego también por la otra parte
una incapacidad del mundo de interpretar y de resolver lo que está pasando. Creo que resumir todo a que el Estado Islámico está detrás de lo que está sucediendo y prácticamente achacarle todos los, salvo el caso del racismo en Estados Unidos, achacarle todo, está simplificando para muchos gobiernos la manera de procesarlo de cara a su población, pero no lo está resolviendo. Es que cuando el Estado como tal, no el Estado Islámico, el Estado es incapaz de darte protección porque hay poderes que están por encima de tu Estado nacional, Claro. ¿no? Sí, y esos son los intereses económicos que O pisotean terroristas, o- ¿sí? a los Estados. Entonces lo que hace es voltear hacia el interior y la búsqueda de identidad, el que es distinto a ti, se convierte en enemigo. Entonces, este es intento de crear identidades multinacionales, ¿no? De que uno decía, bueno, qué maravilla que las selecciones de fútbol de Alemania haya negros, que la de Francia haya los mejores. Ya el tema en que en Francia llega algún blanco. Eso es Sí, hay interesante, un ¿no? blanco Qué bueno. que digo, juegue de repente. Habla ¿no? del sistema multicultural Este, francés, claro. Sin embargo, o sea, en esas representaciones no parece haber conflicto, pero cuando ves lo que está pasando en el terreno, y no en las grandes capitales, que son las más globalizadas, cuando te vas a los pequeños poblados de Inglaterra, de Francia, de Alemania, ahí es donde está surgiendo esta El necesidad de nacionalismo. identidad, ¿no? Ahora, yo creo que en ese sentido, eso lleva, digamos, a dos procesos. Uno, que los países estén, sobre todo los asediados por el terrorismo, estén empezando a optar por opciones que lindan con la ultraderecha, con la xenofobia en opciones políticas, no de gobiernos. Prácticamente en todos los estados de Europa la ultraderecha ha crecido de forma inagotable. Incluso en Francia. Y en Francia, y en sobre Estados todo. Unidos. lo estamos Bueno, en Estados viendo. Unidos está Trump, ¿no? Que se está convirtiendo cada vez en un candidato más probable o que puede llegar a la Casa Blanca por este tipo de Pues fenómenos. sí, ¿no? Le Pen radical. va a agarrar fuerza ahí en Le Francia. Pen, exacto, el próximo año hay elecciones en Francia y seguramente Le Pen agarrará fuerza, también hay otros lugares, pero digamos, esta idea de la ultraderecha es la que me protege, que es aparte una falsa idea, porque si te fijas, los 30 o 40 años de gran paz en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, a partir del 48, ha sido con gobiernos moderados, socialdemócratas sobre todo, que han apostado por modelos multiculturales, y eso ha hecho que los países europeos sean los más seguros del mundo. O sea, nos encontramos con todo esto que suele ser, pero por ejemplo, Alemania tiene un homicidio por cada 100,000 habitantes. O sea, nosotros tenemos 25. Lo que me refiero es que cuando la ultraderecha habla de que el multiculturalismo fracasó, de que el modelo multicultural de asimilación islamista en los países europeos fracasó, no es cierto. En los datos está clarísimo. Lo que hay es un choque clarísimo entre un Estado islámico que sí existe. O sea, yo no creo que sea un tema de todas las religiones. Creo que la más radicalizada y fanatizada ahorita es una parte del islamismo, pero es un choque. Es una parte muy pequeña del Islam, hay que decirlo. Sí. Muy pequeña. Como hay una parte muy radical de los católicos que en algún momento estuvo jode. Pero ¿no? ya los católicos sí lograron ser secularizados de alguna forma. Sí. Incluso en los países como Irlanda, donde es muy importante la religión, han sido secularizados. A ver, Acá no. tratando de entender un poquito aquí las cosas, entonces más bien tiene que ver con un asunto de nacionalismo y un tema racial, más allá de lo que se está tratando de hacer notar que es por cuestiones de índole religiosa, por un lado, No, y fanatismo, por es el fanatismo, otro, por ¿eh? factores económicos, incluso intereses, Es fanatismo, por sea el nacional o control del religioso. gas y el Fanatismo, petróleo. odio nacional, o sea, odio al otro, al diferente, ¿no? Que eso ha crecido tanto. Así como vemos que en Europa ha crecido, en los estados, digamos, de Y, Medio y la Oriente ha crecido producción de muchísimo. armas, que tampoco podemos dejarla de lado, ¿no? Que todo esto, o mucho de lo que se ha usado, El negocio tiene de que la ver guerra. con una producción legal, por decirlo de alguna manera, en muchos países. Exacto. Hay participación de nuestro público, por cierto, nos está preguntando Jenny Quiroga, y esa la preguntamos así directa, que si es el exalcalde Diego Petersen. De Tinguindín. De Tinguindín. No, es mi hermano el exalcalde. Alberto Cueto dice, se ha Diego perdido la se le pone moral. incómodo. ¿Quién dijo? Se ha perdido la moral Alfonso, y yo ganan creo. los intereses económicos, dice Alberto Cueto. David Kizuné, medidas cautelares más fuertes con intencionalidad y orden a México, por ejemplo, aún le falta y mucho para cubrir este rubro. Quiere proteccionismo. Al Munga. Algo árabe, ¿no? Quizás si los gobiernos de países poderosos dejaran de depredar a los países pobres, dejando una estela de odio y sentimiento y resentimiento, dice, ayudándole a desarrollarse, evitando el caldo de cultivo excelente para extremismos. Isabel Partida, invertir en educación y centros de trabajo. Vamos con Joaquín Estrada, dice, este tema sí que es en controversia. La humanidad se perdió en el odio. Creo
que nunca hemos Dile, salido de es una ese- tristeza. Duele ver cómo el mundo muere, se mata entre sí. Más de sus comentarios. José Marcos dice, ya lo dijo Lennon, haz el amor, no la guerra. El mundo está de locos, no se ve la solución. ¿Tú qué dices? Pues lo que dicen ellos. Héctor, gracias. Lamentablemente en ninguno no se puede hacer nada. Y en más de su participación, Efímero dice, duele cómo hay tanto odio en el mundo. El narco, ¿sí es el narco? No se escapa de lo que no se asusta, de lo que nos asusta en Europa, dice. Bueno, a propósito pues de la violencia extrema que aquí se está viviendo también, ¿no? Yo creo que, a ver, si hay la sensación de que algo se está rompiendo en el mundo, o sea, que ese modelo con el que crecimos nosotros, esa generación, está llegando como a un momento de quiebre, ¿no? No está claro como para dónde vienen, digamos, qué sigue. Hay como mucho de exceso de armas, exceso de odio. Yo no creo que vayamos a una especie de tercera guerra, como algunos plantean, pero sí a que se van a ir rompiendo muchos de los esquemas que hemos conocido hasta ahora. El problema es que realmente yo no veo, digamos, qué se está construyendo. Sí veo qué se está destruyendo y por qué se está destruyendo y las razones por las cuales hay que destruirlo, ¿no? O sea, hay este sistema, digamos, neoliberal que ha, digamos, polarizado la riqueza y que el desarrollo solo va para unos Ahora, pocos. Sí, pero digamos, prácticamente todos, y si lo ves caso por caso, Diego, los que hacen este tipo de atentados, ¿no? Lo que sucedió en Bélgica, lo que sucedió en Francia, lo que ha sucedido, no son casi nunca pobres, ¿eh? No, Incluso no. son gente con oportunidades en sus sociedades. Es un tema interesante de Pero analizar nos porque vamos. se fanatizan también a través de cierto conocimiento. ¿eh? Nos vamos nada más con dos reclamos que recibimos. Uno, dicen que cómo está eso de que los católicos joden, y el otro, que por qué tan serio, Enrique, que si no puedes sonreír. Que hubo, De vez en cuando. hubo un momento en que los En que católicos jodían, a la en que Edad Media, jodían. por ejemplo. en Nos que vamos eran con los- una sonrisa de Enrique Tucen, ¿les parece? Eso. Así nos vamos. Muchas gracias. Muy amables. Gracias. Aplausos.